Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que vean este video. Esta es la clase número 1 de la unidad número 2 de Matemática Aplicada 1 para Electricidad, Electrónica y Automatización. Nosotros vamos a ver en esta unidad elementos de manipulación algebraica. Soy la profesora Claudia Lagos, bienvenidos. Como primera cosa vamos a revisar cuáles son los aprendizajes y contenidos que vamos a abordar durante esta unidad. Básicamente el aprendizaje esperado es que ustedes sean capaces de resolver problemas de la disciplina y o especialidad que involucren tópicos de la manipulación algebraica. Para eso vamos a ver los amplios contenidos de álgebra, entre expresión algebraica, traducción de lenguaje, valorización, manipulación de expresiones algebraicas, reducción de términos, suma, resta, multiplicación, productos notables, factorización, simplificación de fracciones, suma y resta de divisiones y fracciones algebraicas, entre todo. Entonces una gran síntesis por todo el álgebra hasta las fracciones algebraicas. Importante tener presente que esta es la síntesis de esta unidad. Dentro de álgebra vamos a revisar el lenguaje algebraico, los factores y productos, las fracciones algebraicas. Dentro del lenguaje algebraico, términos algebraicos, expresiones algebraicas, valorización y operaciones con términos semejantes. Dentro de los factores y los productos, los famosos productos notables, cuadrado, binomio, suma por su diferencia, entre otros, y la factorización. Y de las fracciones algebraicas vamos a amplificarlas, simplificarlas, calcular el mínimo común y operarlas respectivamente en sumas y restas, multiplicación y división. Eso es lo que nos depara en esta unidad de manipulación algebraica, así que avancemos. ¿Cuál es lo primero que debemos manejar? Es qué es un término algebraico, y para eso necesitamos tener claro que un término algebraico es una combinación alfanumérica donde se relacionan letras y números con la operatoria de multiplicación y o división. Por ejemplo, 4a, por ejemplo, menos 3x cuadrado y partido de z, por ejemplo, 2pi por r cuadrado, por ejemplo, a cubo. ¿Qué elementos tiene un término algebraico? Como pueden apreciar ustedes, como es una combinación de letras y números, tenemos evidentemente, como todos los números, pueden tener un signo, tanto positivo como negativo. En el caso del ejemplo que estamos presentando es un signo negativo. También tienen un grado. Un término algebraico tiene un grado que está representado por la suma de los grados de todas las letras que componen el término algebraico, o del factor literal. El factor numérico o coeficiente numérico, que también es el que tiene que ver con el signo, ¿cierto? El que le aporta el signo. Y el factor literal, que es el conjunto de letras que se relacionan. Recuerde que cada vez que una letra está pegada a un número o dos letras están unidas entre sí, aparentemente sin ninguna operación, por defecto es una multiplicación. Y que la línea de división, la línea de fracción siempre nos identifica una división. Entonces, el factor literal, todas las letras que se combinan en el término algebraico. Algunos ejemplos, tenemos el menos 3x cuadrado y partido de z, cuyo factor o coeficiente numérico es el menos 3, cuyo factor coeficiente literal está ya desde antes puesto en la diapositiva, x cuadrado y partido de z, y el grado, tal como les comentaba anteriormente, es la suma de los grados de todas las letras. La x está elevado a 2 es grado 2, la y está elevado a 1, por defecto si el número no aparece nada aparentemente, por defecto es un 1, y la z, por estar en el denominador, su exponente es menos 1. La suma de esos tres términos nos va a dar 2. 2pi por r cuadrado, el coeficiente numérico es 2pi, porque recuerden que pi es un número irracional, 3,14, todos los decimales que la otra vez conversamos de este famoso número, ¿cierto? Entonces 2pi es la multiplicación entre 2 y el 3,14, 15, 16, etcétera, etcétera, con todos sus decimales. Como es un número irracional, siempre lo representamos, como muchos de ellos, como e o como pi, o como la raíz de 2, ¿cierto? Se representan de otra manera. El coeficiente o factor literal, en este caso es r cuadrado, y el grado coincidentemente también es 2, como el anterior. Tercer ejemplo, tenemos 3/4 de ab cuadrado elevado a menos 1. Como miramos, el coeficiente numérico o el factor numérico es 3/4, la fracción completa.
El coeficiente literal o factor literal es AB cuadrado C elevado a menos 1 y nuevamente el grado corresponde a la suma de todos los grados de cada una de las letras. 1 más 2 más menos 1, que es el exponente de la C. ¿Ya? ¿Qué hacemos con los términos algebraicos? Bueno, componemos expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? No es más que la relación de uno o más términos algebraicos en una suma o una resta. ¿Ya? Por ejemplo, 4a menos 5b. Por ejemplo, x más y más 2 cuartos de xy. ¿Qué tiene una expresión algebraica? Tiene un grado también. X más y es un binomio de grado 1. A a la quinta menos 5a cuadrado más 6 ya es menos 8, es un polinomio de grado 2. Entonces aquí aparecen dos conceptos importantes, binomio y polinomio, y tiene relación con la clasificación de las expresiones algebraicas, que dependiendo de la cantidad de términos que lo componen, se clasifican en monomios, binomios, trinomios, polinomios. Nuestro ejemplo, bueno, un monomio es uno solo, mono, ¿cierto? Viene de 1, monomio 4a cuadrado, x cuadrado y partido de zw, es uno solo. Binomio, cuando tenemos dos elementos que se relacionan con una suma o una resta, x más y, a cuadrado menos 5h. Trinomio, como el nombre lo dice, tres términos, 3 cuartos de x más 4y menos z cubo, o 1 partido de a más b cuadrado más 7. Y los polinomios tienen la característica de ser expresiones algebraicas cuya composición de los términos están en función de una misma variable. Si se fijan en el 2x cuadrado más x menos 1, cada uno de los términos que compone este polinomio de grado 2 tiene la letra x. Y lo que varía de ella es el grado en que está presente. 2x al cuadrado es el grado de la x del término es 2, más el x, el grado es 1, y el número solo quiere decir que el grado de la x en este caso es 0. Cada vez que tenemos un número solo, quiere decir que la variable que está componiendo el término algebraico está elevado a 0. A la quinta menos 5a cuadrado más 6a menos 8, también el grado, la variable es a, ¿cierto? Entonces aparece a, y lo que varía de uno al otro término de esta expresión es el grado de la letra. A elevado a la quinta menos 5a elevado al cuadrado más 6 elevado más 6a elevado a 1 menos 8. Antes que avancemos, no olvide que el grado de una expresión algebraica va a ser siempre el grado mayor del término. En este caso, el x y el y tienen los dos grado 1, por lo tanto un binomio de grado 1. En el caso de a cuadrado menos 5h, el a tiene grado 2, entonces es un binomio de grado 2. En el caso de a a la quinta menos 5a cuadrado más 6a menos 8, el grado de a es mayor, es 5, y ese es el grado del polinomio. Aunque no aparezca el grado 4 o el grado 3, es un polinomio de grado 5. Valorización de expresiones algebraicas. Cuando tenemos una expresión la podemos valorizar. ¿En qué consiste valorizar? Básicamente consiste en reemplazar las letras que aparecen en nuestra expresión por los valores numéricos que éstas tengan y calcular el resultado de acuerdo a la operatoria que se establece. Recuerde que cada vez que un número y una letra están aparentemente pegados, por defecto lo que hay entre medio de ellos es una multiplicación. Es así como si el a vale 2 y b menos 3, entonces la expresión 4a menos 5b, al reemplazar a por su valor numérico que es 2 y b por su valor numérico que es menos 3, nos queda la expresión o el cálculo 4 por 2 menos 5 por menos 3. 4 por 2 es 8, menos 5 por menos 3 va a ser 15 positivo, regla de signo, y 8 más 15 nos da 23. Se respeta el orden de la operación en la regla de los signos que ya hemos repasado. Un ejemplo más, si a vale menos 2, b vale 1 medio y c vale 0,2, ¿cómo nos queda la expresión 9a cuadrado menos 7b más 12c? Nos queda 4 por menos 2 al cuadrado, entre paréntesis porque es menos 2 por menos 2, ¿cierto? Eso significa 7 por 1 medio, que es el valor de b, más 12 por 0,2, que es el valor de c. Como hay combinaciones de fracciones y números decimales, ya sabemos que los decimales debemos transformarlos a fracción. El 0,2 o el 2 décima es 2 partido de 10, que simplificado nos queda un quinto.
Por lo tanto, nos queda 4 por 4, que es la potencia del 2, del menos 2 al cuadrado. 7 por 1 medio son 7 medios y 12 por 1 quinto nos queda 12 quintos. Tenemos que sumar 16 menos 7 medios más 12 quintos, sacando el mínimo como un múltiplo como corresponde según la fracción, que en este caso el mínimo es 10, y amplificando los numeradores para finalizar con 149 partido de 10. Las mismas reglas de operación, las mismas reglas de suma, resta para las fracciones se siguen manteniendo en el mundo del álgebra. Aquí hay unos ejercicios para que ustedes los reemplacen y los valoricen. Para x igual a menos 2 igual a un cuarto, ahí tenemos la expresión 12x cuadrado menos 84x más 147y cuadrado. Respetando que la regla del papomudas, acá también tenemos un problema que dice que se arroja de un edificio de 170 metros de altura un objeto con una velocidad inicial de 3 metros por segundo y nos preguntan cuál ha recorrido, cuál va a ser la altura después de haber transcurrido 5 segundos. Para eso necesitamos usar la fórmula de la caída libre de un cuerpo, o la altura de un cuerpo en caída libre, que es la altura va a ser la altura inicial, los 176 metros, por la velocidad inicial, que en este caso la velocidad es 3 metros por segundo, por el tiempo transcurrido, que son 5 segundos, más g, que es la gravedad, y no lo olvidemos que es 9,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado dividido de 2. Ya dijimos, la velocidad inicial les corresponde a la expresión b sub 0, d es el tiempo y g es la gravedad, que siempre es 9,8 por metro por segundo cuadrado, siendo h minúscula la altura inicial. Se reemplazan y lo calculan. Para ir finalizando ya hoy día con la actividad y con lo que estamos viendo de álgebra y podamos hacer nuestros ejercicios, veremos que lo que es la reducción de términos semejantes dentro de la operatoria de expresiones algebraicas. Bueno, los términos, primero tener claro que es un término semejante, y los términos semejantes son aquellas expresiones que tienen el mismo factor literal, y el mismo factor literal significa las mismas letras con los respectivos grados. Por ejemplo, 4a y a son semejantes, 2xy y por x es semejante, son términos semejantes. No van a ser semejantes cuando, teniendo las mismas letras, estas tengan distinto grado respectivamente. No importa que estén en el mismo orden, no importa que en sí el término tenga el mismo grado, pero si nosotros miramos menos 3x cuadrados y 7xy cuadrado, los grados respectivos de cada elemento literal que aparece en la expresión no son idénticos. Ya, por lo tanto, no son semejantes. ¿Cómo vamos a reducir términos semejantes? Bueno, sumándolos, restándolos según los signos que correspondan y haciendo la operatoria que corresponde. Por ejemplo, 2a más 7a menos 11a, sumando 2a más 7a son 9a, menos 11a nos queda menos 2a. Por ejemplo, menos 3 cuartos x cuadrado y más 2x cuadrado y son semejantes. Menos 3 cuartos tenemos que sumar con 2. Como son fracciones, sumamos con las reglas de las fracciones, sacando el mínimo común y haciendo el procedimiento que corresponde, lo que nos queda 5 cuartos de x cuadrado y. No olvide, se debe respetar las reglas de operatoria y los signos, o sea, igual signo, cuando tenemos términos semejantes de igual signo lo sumamos, distintos signos lo restamos, si son fracciones tenemos que sacar el mínimo como un múltiplo, si hay números decimales tenemos que transformarlos a fracción y es todo lo que corresponda. Y cuando sumamos y restamos términos semejantes, por favor, los grados no aumentan. Aquí, sumar 2a más 7a menos 11a no cambia el grado de a. Estamos sumando la misma letra o la misma variable. Por lo tanto, la variable no cambia. ¿Ya? ¿Cuándo va a cambiar el grado de la variable? Solo cuando la multipliquemos. Y por ahora estamos solamente reconociendo la suma de términos semejantes. Para finalizar, vamos a dejar estos ejercicios para que los resuelvan tranquilamente y los podamos revisar en unos minutos más. Entonces, en los próximos minutos de clase vamos a revisar los ejercicios de reducción de términos semejantes que quedaron propuestos y los de valorización que quedaron propuestos. Consultas y dudas en la clase. Saludos.